Muy buenos días, mi nombre es Néstor Colmenares del Instituto Politécnico Santiago Mariño de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Mi profesora es Yesari León de Metodología y hoy les vengo a exponer mi tesis. El nombre de mi tesis es Analizando el uso adecuado de la tecnología, la información y la comunicación, mejor conocida como TIC, herramienta de enseñanza-aprendizaje en la educación actual de la Urbanización Las Américas en Valencia, Estado Carabobo, 2021. En capítulo 1 de mi tesis, el planteamiento del problema. El uso de la información y la comunicación de TIC ha marcado en los años recientes el crecimiento en la educación virtual o distancia en muchas situaciones. Debido a la pandemia, afectó más del 89% de los estudiantes del mundo, equivalente al 1.54 billones de niños y niñas y adolescentes. Según los datos recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, UNESCO en América Latina, la cifra se estima en más de 156 millones, más del 95% de los alumnos, lo que incluye a los estudiantes universitarios, la educación técnica, educación profesional, o sea, todos los niveles formales en educación. Explico. La Asesoría General de Educación para la Salud y el Bienestar de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Ese mismo organismo, según Delaine, asimismo en Venezuela los estudiantes de todos los niveles educativos se han visto obligados a seguir la formación desde casa. Tras decretarse el estado de alarma por la pandemia, deben realizar actividades académicas ahora de manera virtual. En este estado Carabobo se ejecutan tecnología, las clases mediante las plataformas digitales, las tecnologías de información, la comunicación, con el fin de establecer un programa de orientación pedagógica de la tecnología. Se ejecuta a través de plataformas como WhatsApp, correo electrónico y videollamadas y Zoom. Es un reto nada menor de este esfuerzo por educar, enseñanza y aprendizaje en casa. Es la necesidad que los padres se involucren y sustituyan de alguna manera el trabajo que realizaba el docente en el aula. Los niños más pequeños particularmente necesitan mucho apoyo y mucha orientación. Además, el National Study Online Shared School, investigación nacional de escuelas para padres por internet, el primer gran estudio sobre esta estrategia asegura que el aprendizaje de los alumnos no es tan efectivo como este sistema, ya que sin darnos cuenta, mientras visiten algunos programas o páginas web, se exponen a varios riesgos como la descarga de los denominados virus, programas maliciosos que se instalan en el computador de forma automática, así como el riesgo de la infección a través de los programas para compartir archivos de acceso de que dan a otras personas al computador. Además, también pueden ser expuestos al contenido sexual explícito, ser engañados por revelar información personal, descargas de material sin debido permisos legales y la crítica, ser abordados por personas malintencionadas en distintos chats de redes sociales. Asimismo, Cristina Tapia, psicóloga educativa del centro, queremos hablar en casa sobre el mal uso de las ITC, fundamental, más en estos días cuando los chicos y chicas están conectados desde temprano a sus aulas virtuales. Ante esto, una de las tareas más importantes que los padres deben tener en cuenta es el acompañamiento o supervisión de actividades que realizan sus hijos por medios tecnológicos. Esta práctica es fundamental para minimizar los riesgos que existen en la red y así aprovechar los recursos tecnológicos con total tranquilidad para una enseñanza y aprendizaje óptimo. La formulación del problema. La pregunta es: ¿cómo afecta el uso adecuado de la tecnología y la información en la educación de la ITC como herramienta de enseñanza, aprendizaje en la educación actual en la Urbanización América en Valencia, Estado Carabobo, 2021? Objetivo general. Mi objetivo general es analizar el uso adecuado de la tecnología, la información y la comunicación TIC como herramienta de enseñanza, aprendizaje y educación actual en la Urbanización Las Américas, Valencia, Estado Carabobo, 2021. El objetivo específico: realizar un diagnóstico sobre el uso que se le da a la ITC como herramienta de enseñanza, aprendizaje en la actualidad. Mi segundo objetivo específico es evidenciar los procesos de participación del estudiante desde el uso de la ITC en el hogar. Mi tercer objetivo específico es argumentar la importancia de concluir en los procesos de enseñanza actual el uso de la ITC en el hogar como herramienta de apoyo para el fortalecimiento de los contenidos de aprendizaje. Mi justificación. Para realizar este tema de proyecto de investigación nos basamos en los siguientes investigaciones que dan aportes de gran importancia a
a la patología que sufre la adolescencia actual en este ritmo de cambio y el uso adecuado de la tecnología. Investigación psicológica. Según Martínez, de acuerdo a la psicología, la persona que padece adicción a la tecnología canaliza inadecuadamente sus emociones y sentimientos a través de un aparato electrónico. El adolescente busca un medio alternativo para expresarse o evadirse, a diferencia de las otras adicciones como el alcohol o el tabaquismo. La relación con las ITC es vital como normal. Investigación tecnológica. Según Albert Moxa, los avances tecnológicos, si bien contienen posibilidades a mejorar para nuestra sociedad de atender las primeras necesidades de acceder a la información y servicios, también comportan amenazas profundas del aislamiento y soledad que pueden argumentar su fractura social de las personas. Esta aparición detona lo beneficioso que es hacer el uso adecuado de la ITC. ¿Y por qué razón apareció? En realidad, la tecnología ha permitido globalizar la comunicación entre países y satisfacer necesidades de todo extracto. Todo es bueno, pero a menudo vemos que a los jóvenes y hasta adultos no en su totalidad, chateando, jugando, leyendo, información improductiva. Jóvenes que por uso excesivo no tienen momento para charlar con sus familiares, no se despegan de la computadora, del celular con internet y el cyber. La guardería, se puede decir que es la guardería del siglo XXI, viviendo un lamento y adicción frustrante a la manipulación de la tecnología. Investigación científica. Según Miguel Ángel Quintanilla, menciona que generalmente la tecnología actual genera en el filósofo como el hombre de la calle más desosiego, que complacencia del desosiego se traduce vividamente en algunos de los mitos tecnológicos de nuestra época, como el mito de las máquinas pensantes o el de la rebelión de las máquinas, robots, en algunos casos. Para algunos filósofos, la aparición de la tecnología o desvalorización del verdadero sentido del aprender nuevas a través de la búsqueda del conocimiento, sentido de aprender cosas nuevas a través de la búsqueda de la investigación, ya ha ascendido en la pérdida del internet, desarrollar el intelecto de la máquina y se ha vuelto capaz de aprender lo que nosotros queremos realizar. El capítulo 2, las bases teóricas. Para Arias 2012, las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adaptado a sustentable explicar el problema planteado. Ramírez 2010 expone que las bases teóricas comprenden en apartado el cual se ilustra al lector sobre el conjunto de teorías que se han elaborado para interpretar el objeto de este estudio y sus relaciones con otros fenómenos de la realidad. En ocasión de la realización de esta investigación se consideró como las teorías, aquellas definiciones de una u otra forma apartan el conocimiento de la ITC como herramienta de enseñanza-aprendizaje de la educación virtual. En este mismo orden de ideas, para Vargas 2012, bases teóricas es el análisis sistemático, sintético de las principales teorías que explican que el tema está investigando. Según Pérez 2018, son el conjunto realizando los conceptos, definiciones, nociones, principios que explican las teóricas principales del tópico a investigar. Según Roberto Hernández Sampier 2017, es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación, ya que consiste en desarrollar la teoría para fundamentar el proyecto en base planteado, el problema que ya se ha realizado. A continuación, se desarrollan distintos fundamentos relacionados al tema al presente estudio. La tecnología de la información y la comunicación del TIC son tecnologías que utilizan la informática, de microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico, comunicacional, con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento a la información. Tipos de ITC. Las tecnologías de información, de comunicación e información que contienen varios equipos y se componen básicamente de un usuario, software y hardware. Entre sus ventajas está el compartir recursos, intercambiar y compartir información homogénea en las aplicaciones y mayor efectividad. Terminales que existen en varios dispositivos o terminales que forman parte de la ITC. Estos son el ordenador, el navegador, el internet, los sistemas operativos para ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de audio y video y consolas de juego. Servicios en la ITC. Las ITC ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, el audio, la música, la televisión, el cine, el comercio electrónico, email, administración y el gobierno, la
sanidad, la comunicación, los videojuegos, los servicios móviles. En los últimos años han aparecido más servicios como los P2P, los blogs y las comunidades virtuales. Ventajas de la ITC. Se presenta mayor motivación, interacción con la tecnología, aprenden a partir de los errores, aprendizaje colaborativo, es desarrollada la habilidad, la búsqueda y la selección de la información, desarrolla la expresión, la creatividad, facilita el acceso a muchos tipos de información, aprendizaje con menor tiempo, flexibilidad en los estudios, autonomía en el alumno. Desventaja. A menudo se presentan demasiadas distracciones e información no fiable, visión parcial de la realidad, ansiedad, dependencia de los demás, aislamiento, disminución de la actividad física, virus, esfuerzos económicos, estrés. Principales riesgos de la ITC. Generan mayores distracciones en el mundo de las ITC, tienes tan cantidad de información y altas alternativas que es muy fácil distraerse. Aumentan por el grado de dispersión, altos niveles de adicción cuando hablamos antes de aprender a utilizar las ITC y el concienciarse sobre ellas. Nos referíamos entre otros a aprender y controlar niveles de adicción que estos generan, sobre todo en los perfiles más jóvenes, mayor pérdida de tiempo, muy relacionada con el primer punto de atención de este listado, generalmente aislamiento. El uso abusivo de la ITC genera un menor contacto en el mundo físico entre personas, lo cual supone un handicap para el crecimiento de las personas. También que conlleva la no realización de estas actividades necesarias, como por ejemplo el deporte. Filtrado de la información. Mucha de la información que no encuentras en medios digitales o falsas e incompletas, hay que saber constatar el contenido y buscar fuentes de informaciones fiables. Cyberbullying, acoso a través de redes sociales. Sin duda, un tema muy controvertido y rabioso en la actualidad, es uno de los mayores riesgos que se supone es el ITC. La falta de contacto físico con otras personas provee la pérdida de la aceptativa y puede derivar con este tipo de situaciones igualmente la posibilidad de crear perfiles falsos y ocultar la identidad en las redes sociales de las personas. Pueden provocar situaciones de riesgo para las personas en las que falta de la privacidad. Este tema también muy relacionado al anterior, estamos muy expuestos debido a la cantidad de información personal que compartimos en las redes sociales. Esto puede derivar en convertirnos en el blanco de persecución de acosadores. Por suerte, cada vez se rebaja en mejorar la privacidad en las herramientas, pero sin duda también es necesaria una tarea de concienciación que no es necesario, es más, puede llegar a ser contraproducente compartir cierto tipo de información a través de las redes sociales. En resumen, la tecnología está teniendo una gran repercusión en toda la sociedad universal, aunque con sus pros y contras hemos detallado sin duda en bien que centrar e intentar mejorar los beneficios y reducir los contras, formando en las personas que utilizar de manera eficiente. La incertidumbre general en la que el mundo se encuentra hoy en día nos ha obligatorio hacer cambios radicales en muchos sectores de nuestro país. Uno de ellos en la educación, la cual es sometida. Marco metodológico, el capítulo 3. Marco metodológico Arias en el 2012 explica el marco metodológico como el conjunto de pasos técnicos y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Este método se basa en los formularios de hipótesis, cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medio de investigación relacionadas al problema. Tipo de investigación. A través de la información llevada a cabo se recoge de manera exacta y cuantificable la realidad estudiada para conocer los pensamientos, actitudes, opiniones y sentimientos de los estudiantes mayores y menores de edad, por lo que esta se caracteriza por ser una investigación descriptiva y de tipo cuantitativo. Refiere Bernal 2006. En la investigación descriptiva se muestra, narran, enseñan o identifican hechos, situaciones, rangos, características de un objeto de estudio, se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, entre otros. Pero no se dan explicaciones o razones del porqué de las situaciones, hechos, fenómenos de la investigación descriptiva. Se guían por las preguntas de la investigación que se formula el investigador. Se reportan en técnicas como en la cuenta de entrevista, observación y revista documental. Asimismo, Hernández 2006 calificó a la investigación cuantitativa como los estudios que se utilizan en este enfoque. Confían en la modificación numérica, el conteo y el uso de estadísticas para establecer indicadores exactos. Población y muestra.
La población se define como el conjunto de personas que habitan en una determinada área geográfica. En estadística, el término de la población se refiere al conjunto de elementos que se requiere investigar. Estos elementos pueden ser objetos, acontecimientos, situaciones o grupos de personas. Según Tamayo 2012, señala que la población es la totalidad del fenómeno, el fenómeno de estudio, que incluye la totalidad de la unidad del análisis que integra dicho fenómeno para la presente investigación como población. La población 50. Son 50 estudiantes del municipio de Los Guayos que habitan en la urbanización Las Américas, en Valencia, Estado Carabobo. Muestra. La muestra es una porción de la totalidad de un fenómeno, producto o actividad que se considera representativa del total. Bavarisco 2006 se refiere que se hace difícil el estudio de toda la población. Es necesario extraer una muestra, la cual no es más un subconjunto de la población que se va a trabajar. Para el presente estudio de la muestra se basa en la comunidad Las Américas, en el cual el total de muestra es de 50 estudiantes, ya que no fue necesario realizar ninguna muestra tomando en cuenta lo planteado por área. Así, la población de números unidades que integran resultados accesibles en su totalidad, no es necesario extraer una muestra. Técnicas de instrumentación y recolección de datos. Técnicas es el conjunto de procedimientos, reglas, normas o protocolos que se tienen como el objetivo obtienen un resultado determinado. Instrumento es cualquier objeto que se utiliza para medir, para arribar o medir o un fin, es decir, que es por lo tanto medio o recurso que arribar para a lo que se desea conseguir. Recopilación de datos. La actividad que consiste en la recopilación de información dentro de un contexto. Ramírez del 2010 define las técnicas de recopilación de datos como el procedimiento más o menos estandarizado que se ha utilizado con el éxito en el ámbito de la ciencia. Es cualquier recurso que se da valor investigador. Aplicó para la recopilación de datos de elaboraciones de cuestionarios utilizando la encuesta para recolectar información sobre el estudio a realizar. La encuesta ha sido elaborada mediante una recopilación de preguntas ya realizada para otros profesionales en varias investigaciones, en las cuales mediante nuestro objetivo dicha encuesta consta de preguntas cerradas y preguntas con más de respuestas posibles. A continuación se señala dichas investigaciones: encuestas sobre equipamiento y el uso de la tecnología de la información en hogares, de la INES 2009. Investigación sobre los patrones del uso de dependencia de la información y la comunicación con menores, internet, móvil, videojuegos, etcétera, entre otros. Muy buenos días, espero que les haya gustado mi explicación sobre la tesis. Muchísimas gracias.